Según el objetivo que tengo para la clase de hoy, que es, lo voy a anotar por mientras que usted lo ordene en su cuaderno. Objetivo de la clase, dos puntos. Consolidación de contenidos. Y el tema que vamos a ver hoy día es recuperación de la democracia. Ahí tenemos el objetivo de la clase de hoy. El jueves pasado la clase se versó más que nada en la corrección, en la revisión de la prueba, no corrección, sino que en la revisión de la prueba que ustedes rindieron. Y ahí me di cuenta que donde existe la mayor cantidad de preguntas erradas es esto, la regulación de la democracia. Así que ese es el tema que vamos a ver hoy día. Es el tema que vamos a ver hoy día y la próxima semana para finalizar ya de lleno todo lo que es toda la consolidación de la democracia. Y obviamente a través de un repaso o consolidación de los contenidos que estamos viendo. Para ya entrar de lleno en el segundo semestre al objetivo priorizado 1, que es de cuarto medio, que es de tercero medio, que es la democracia en Chile. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta ahora? ¿No? No. Ya. No, Hola, profe. José, ¿cómo estáis? Hola, profe, ¿y usted? Muy bien. Qué bueno. Recordar, chiquillos, que siempre si van a hablar deben levantar la mano y el chat es solamente de forma informativa de lo que estamos pasando en la materia, 100% pedagógico. Cuando hablamos de la transición política o la transición a la democracia, como está escrito en el objetivo, recuperación de la democracia, tenemos que ver, en primer lugar, que la Constitución. Aquí vamos a ver varios puntos, chiquillos, en la clase de hoy día. Vamos a ver que la recuperación de la democracia va de la mano de distintos puntos. El punto número 1, la Constitución del 80. Que le va a dar una institucionalidad a la dictadura. El segundo punto tiene que ver la crisis económica. El tercer punto tiene que ver con las primeras protestas. El cuarto punto tiene que ver con el plebiscito. Sí o el no. Y quinto punto, el gobierno de Patricio Aylwin. Esos son los puntos que vamos a tratar hoy día. Cuando hablamos de la institucionalidad de la dictadura, a contar de 1980 en adelante, estoy buscando su texto. ¿Dónde está? Institución. Acá. Tenemos que ver que esta Constitución de 1980 va a ser creada para dar una institucionalidad política. Al dar una institucionalidad política a la dictadura, va a ir muy relacionada con qué, chiquillo,
con la forma en que el gobierno de la época se quiere perpetuar en el poder. Ya vimos en clases anteriores que del año 73 al año 80 va a estar la primera etapa de la dictadura. Posteriormente, a contar del 80 hasta el 89, hasta el 90 específicamente, hasta el 11 de marzo de 1990, va a ser un régimen, una dictadura institucionalizada, como decía Pinochet, a través de una dicta blanda. Era súper humorista el caballero. Él decía que a través de una dicta blanda. ¿Por qué? Porque la propia Constitución nos va a entregar garantías democráticas, según lo que se está estudiando de la época. Esta institucionalidad de la dictadura va a estar muy relacionada con la forma en que se redacta la Constitución de 1980. Completamente distinta a cómo se va a redactar esta nueva Constitución que empieza su trabajo el 4 de julio. En 1978, perdón, 1975, se inicia las primeras conversaciones para entregar una nueva institucionalidad a nuestro país, en donde los ex presidentes de la República, Gabriel González Videla, Jorge Alessandro Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, van a ser convocados por la dictadura para conformar el Consejo de Estado. Gabriel González Videla y Alessandri se quedan en ese consejo. No así Eduardo Frei Montalva, quien renuncia, quien dice que no va a ser parte del juego de la dictadura. Posterior a eso, se van a juntar un grupo de peritos, un grupo de abogados constitucionalistas, quienes van a crear esta nueva constitución. Está entre medio ahí la Comisión Ortúzar, están las opiniones de los expresidentes de la República, ya les dije quiénes son, Gabriel González Videla y Alessandri. Frei se desmarcó completamente. También se va a poner énfasis, ¿en qué? En una situación muy en especial. Esta constitución va a ser escrita de espalda a la ciudadanía. La ciudadanía solamente tiene un espacio de participación. Y ese espacio de participación es el plebiscito del 80, en donde se va a aprobar o rechazar esta nueva constitución. Se hace esta nueva constitución. Pinochet la acepta, pero dice, el pueblo de Chile, los ciudadanos de Chile, deben decidir si están de acuerdo o están en contra de esta constitución. Llama un plebiscito. Pero este plebiscito se realiza eh, sin servicio electoral. Sin vocales de mesa sorteados, como en las elecciones de ahora. Solamente la parte oficialista, la parte de gobierno puede hacer propaganda. La parte opositora, que la asume Eduardo Frei Montalva, no puede hacer propagandas políticas para votar en contra de la Constitución. Al no haber archivos electorales, las personas pueden votar donde quieran
y cuantas veces quieran. Los vocales de mesas van a ser designados por los alcaldes de la época. Y los alcaldes de la época eran designados por la dictadura. Ahí vemos claramente entonces, chiquillos, que la fórmula de llevar a cabo este proceso eleccionario, o un proceso plebiscitario, porque es un plebiscito. Recuerden la diferencia entre plebiscito y elección, es, un, es una diferencia enorme, porque en plebiscito se consulta algo y en la elección se elige a alguien. Se llevó a cabo esta elección. Obviamente ganó la opción sí, que quieren que esa constitución rija los destinos del país. Casi un 60-70% de los votos. Pinochet se toma esto como un triunfo personal y dice que la población chilena está apoyando la dictadura. Y por eso él le cambia el nombre y lo pasa a llamar a una dicta blanda. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Desde 1980 a 1990 existe un camino institucional. La Constitución del 80 no va a entrar en vigencia al 100% hasta cuando se elija un gobierno democrático. Por mientras, entre 1980 y 1990, va a gobernar a través de decretos, leyes y a través de disposiciones transitorias que la misma Constitución la establece. Y dentro de la Constitución, hay enclaves autoritarios. Recuerden esa pregunta que estaba en la prueba. Hay enclaves autoritarios, como por ejemplo la designación de senadores designados, lo dije 2 veces, senadores designados, los senadores vitalicios, los senadores designados, chiquillos, los elige el presidente de la República. Pinochet, Frei y Lago eligieron a un grupo de senadores designados. También están presentes los senadores vitalicios. Pinochet, gracias a eso, pudo ser senador vitalicio, igual que Eduardo Frei Montalva. Perdón, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Patricio Aylwin no pudo ser senador vitalicio porque decía claramente que el senador vitalicio es aquel que tenga 6 o más años continuos de gobierno. Aylwin, por ser el periodo, por ser presidente del periodo que se denominó transición, solamente duró en el cargo 4 años. Eso decía la Constitución. Otro de los enclaves no democráticos de la Constitución es que las Fuerzas Armadas y de orden son garantes de la democracia. Cualquier problema que exista, las Fuerzas Armadas y de orden son los que van a poner la garantía. Miren la palabrita, chiquillos, la garantía para que se respete la democracia. Otro de los enclaves autoritarios de la Constitución del 80 tiene que ver que existe la inamovilidad de los comandantes jefe del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. El presidente de la República no los puede echar. Pero todo eso es pasado. Todo eso ya fue. Ricardo Lagos, cuando refundó esta nueva constitución, sacó todos los enclaves autoritarios. Se eliminaron los senadores designados, se eliminaron los senadores vitalicios, se eliminó que las Fuerzas Armadas son los garantes, se eliminó que la inamovilidad de los comandantes en jefe del ejército, pero quedaron algunas leyes de amarres todavía. Por ejemplo, la ley de educación, que fue sacada recién se inició durante el primer gobierno de Bachelet, pero se finalizó en el segundo gobierno de Bachelet, se eliminó
el lucro en la educación, hasta por ahí nomás, porque todavía sabemos que existe el lucro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Lagos? Va a refundar la Constitución, la va a hacer más democrática. Pero por qué no se hizo un cambio radical, hacer una nueva Constitución? Porque las fuerzas políticas no lo permitían. Recuerden, chiquillos, que hasta el día de hoy hay sectores de nuestro país que todavía se resisten a hacer cambios en la Constitución. Por suerte, el año pasado, el 25 de octubre, se realizó el plebiscito, en donde votó alrededor de 51-52% de la población chilena habilitada para votar, que mayoritariamente expuso que quería una nueva constitución, el famoso apruebo o rechazo. Un 80% para el apruebo, un 20% para el rechazo. E incluso en la fórmula en que se quiere hacer esta nueva constitución. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Ya lo tenemos claro, a través de una convención constituyente. No le pusieron el nombre de Asamblea Constituyente, pero al fin y al cabo, convención o asamblea es exactamente lo mismo. Segundo punto, ya tenemos lista la Constitución, la institucionalidad de la dictadura, la crisis económica. A contar de 1980, nuestro país está pasando por una bonanza económica. El dólar está a 39 pesos. 39 pesos, chiquillo, el dólar. O sea, imagínense. Ahora está casi lucas. 900 y tanto está el dólar, si es que no me equivoco, pero está sumamente alto. Entonces la gente empezó a invertir, empezó a endeudarse porque llegó a nuestro país el dinero plástico, llegaron las tarjetas de crédito, Transbank, toda esa onda de la mano de los empresarios de la época, de políticos muy importantes que tenemos ahora. Las empresas se endeudaron, pero viene la crisis económica de 1982 a nivel mundial. Por lo tanto, estas empresas no tienen y las personas no tienen cómo pagar. Las empresas del Estado van a empezar a ser privatizadas. Así fue como se privatizó la en Chile, la compañía de teléfono, la empresa de telecomunicaciones, que es Entel en la actualidad, la compañía de teléfono era LAN, ahora es Movistar. Se empezaron a privatizar. Y muchas empresas desaparecieron. Muchos bancos también van a desaparecer. Pero el Estado le manda un salvataje a los bancos. ¿Cómo va a ser este salvataje? Este salvataje va a ser que el Estado de Chile le presta dinero a los bancos para que paguen su deuda y los bancos empiezan a pagar en cómodas e infinitas cuotas la deuda contraída con el Estado de Chile. Lo mismo ocurrió con algunas empresas. Pero después mucha gente, muchos empresarios se desentendieron de esa obligación y dejaron de pagar. A excepción del Banco Chile, que terminó de pagar recién hace como 1 año o 2 años la última cuota de lo que el Estado de Chile le había prestado. Entonces, esta crisis económica no solamente va a afectar a las grandes empresas, a los grandes bancos, sino que también va a afectar a la gente común y corriente. Pasamos de un 9 a casi un 30% de cesantía durante los primeros años de los 80. La empresa nacional empezó a quebrar. Las empresas nacionales ya no tienen dinero para seguir armando, para seguir echando adelante con las empresas.
Ya no existe eso. Ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no existe el dinero. Y para la gente que está en esta situación de una, para las personas comunes y corrientes que están cesantes, el Estado de la época que va a ser empleo de emergencia. Van a pescar un grupito, lo van a llevar a, no sé, a un sitio areazo, a picar, van a armar una plaza, listo. Se ganaron los por otro el día. Y esta crisis económica va a llevar consigo automáticamente al punto número 3, que son las primeras protestas. Las primeras protestas, chiquillos, no nacen acá en Santiago, sino que nacen en el norte, específicamente en Chuquicamata, en el sindicato del cobre. Ellos llaman a las primeras protestas. Estas primeras protestas, chiquillos, va a ser desastroso, porque va a morir mucha gente. Voy a poner el libro. A ver, me equivoqué. Me pasé. Ahí estoy. Texto. Compartir. Ahí está el texto. ¿Dónde están los primeros protestos? Primeros protestos. Primeros protestos. ¿Vos cómo sacaste el filo? Hoy parece que se me pasó de largo las primeras protestas. Acá está. ¿Qué pasa con mi helada? ¿Qué pasa? ¿Qué le hago? ¿Una sopita? ¿Pero hay pedacito de carne? Sí, sí, ahí arriba. Dice, el costo social de la crisis fue altísimo, pues el desempleo se elevó de un 19 a un 26%, en el marco de un sistema en que la protección social provenía por el Estado se había reducido en su mínima expresión. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? El Estado ya no se está haciendo cargo. Se eliminaron programas sociales que siempre habían existido en nuestro país. Lentamente, después con la regulación de la democracia, se empezaron a llevar a cabo estas nuevas formas de que el Estado tenga una protección social. Esto va a llevar a la movilización. Esto va a llevar a la movilización como organizaciones estudiantiles, gremiales, sindicales, de mujeres, de defensa de los derechos humanos. Las masivas jornadas de protesta y paros nacionales se complementaron con toma de universidades y cacerolazos a lo largo de todo el país. La dictadura intentó reprimir estas manifestaciones mediante el uso de la fuerza pública y la declaración de estado de sitio, lo que se tradujo en un aumento de la detención de los heridos y los muertos en cada jornada. Eso es. Eso fue lo que ocurrió, chiquillo, con las primeras protestas. Cada vez que existía, yo me acuerdo algo, así que voy a contar un poco de lo que ocurría en las primeras protestas. Yo nací en el año 79, así que me acuerdo perfectamente. Y las primeras protestas empezaron como en el 82. Yo tenía 3 años, pero las protestas siguieron a lo largo de toda la dictadura. Todos los días, o un día a la semana, según el año en que se va a producir esta protesta, a las 8 de la noche empezaba el caceroleo, pero con cuática. No un caceroleo así todo piñufla, no, con cuática. Y era de 8 a 10. Los helicópteros dando vueltas aquí en Padre Hurtado, igual como cuando fue para el estallido social. Los militares en la calle, con sus metralletas listas para disparar. Así fueron las protestas. Las protestas de los 80 fueron sin saqueo.
Fueron movilizaciones sin tanto destrozo. Los curas obreros ahí en sus poblaciones, a la guaite, ¿cómo se puede decir ahí? Atentos. Hay una imagen que ustedes pueden buscar en YouTube después. El padre Pierre Dubois, un cura francés, obrero, él nunca se fue de la legua. O otro cura de acá de la Victoria, y ellos detenían, hacían parar a los carabineros y a los militares. Fue así también como muchos curas fueron asesinados simplemente por el hecho de estar a favor del pueblo. Entonces, ¿qué pasó con las primeras protestas? Estas primeras protestas van a crecer, van a crecer, van a crecer. Y los grupos opositores, y los grupos opositores al gobierno militar se van a empezar a organizar políticamente. ¿Cómo se van a organizar políticamente? Uniendo sus fuerzas. Miren, vamos al libro nuevamente. Acá tenemos la rearticulación de la oposición. Se va a rearticular a través de la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular y algunos grupos armados. La Alianza Democrática fue creada con representantes de la democracia cristiana, del Partido Radical, del Partido Socialdemócrata, una parte del Partido Socialista y otros sectores que reclamaban la ilegitimidad de la Constitución del 80 y proponían la realización de elecciones libres, una asamblea constituyente y la renuncia de Pinochet. Esta Alianza Democrática rechazaba completamente la vía violenta. Esta alianza fue escuchada por el gobierno militar, porque el ministro del Interior de la época, Sergio Nofre Jarpa, se conversó con ellos, este señor se acercó con ellos, conversaron, gracias a la intervención o por intermedio de la Iglesia Católica, específicamente por el cardenal Juan Francisco Fresno, un cura que ya murió. Tenemos otro movimiento, que es el Movimiento Democrático Popular, otra reorganización de la oposición. Estaba conformada por la Alianza Democrática, se conformó paralelamente a la Alianza Democrática y estuvo integrado por el Partido Comunista, el Movimiento Izquierda Revolucionario, el Movimiento de Acción Popular Unitario y una facción del Partido Socialista. Postulaba la anulación de la Constitución y el uso combinado de acciones políticas e insurrección para derrocar el régimen. Este grupo, ¿qué es lo que quiere? El Movimiento Democrático Popular, cambiar. ¿Pero a través de qué? A través de las armas. Y obviamente también conversando. La Alianza Democrática dice que no, hay que ir al diálogo, al diálogo, al diálogo, al diálogo. También tenemos grupos armados. Tenemos el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tenemos el Movimiento Juvenil Lautaro, tenemos el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que ellos, este grupo armado, como el nombre lo dice, armado, van a estar armados, quieren hacer cambios, y que la única vía para acabar con la dictadura es la vía armada. Y es por eso que se internaron armas por Carrizal Bajo, un atentado contra Pinochet, un atentado contra el Metro de Santiago, atentado contra las torres de alta tensión, y quedábamos a oscuras, no un par de horitas, sino que semanas a oscuras. Semanas. O otro grupo, como el Movimiento Juvenil Lautaro, ellos asaltaban camiones y lo que llevaban los camiones lo repartían a las poblaciones.
asaltaban los camiones, no sé, pues estoy inventando, los camiones de carne, los camiones de pollo, los camiones de leche, y va y reparten todo en las poblaciones, típico Robin Hood. ¿Está bien o está mal? Yo personalmente creo que está mal porque hay que hacerlo a través del diálogo. La insurrección no nos lleva a nada, no nos va a llevar a nada. Sigamos. Plebiscito, el sí y el no. Según la Constitución de 1980, según la Constitución de 1980, Pinochet iba a gobernar nuestro país entre 1980 y 1988. En 1988 se iba a llamar un plebiscito para que la población decidiera si querían a Pinochet que siguiera en el poder, debía votar por la opción sí. Si quería que Pinochet se fuera y se llamara elecciones democráticas, tenía que votar por la opción no. Y es cosa conocida, ganó la opción no. Se abrieron para llevar a cabo este plebiscito, se plantearon ciertas garantías. En primer lugar, que se abrieran, que fuera algo legítimo y transparente. No como el plebiscito del 80 con la Constitución. Entonces, se reorganizó el Tribunal Calificador de Elecciones, se abrieron los registros electorales. La dictadura permitió la presencia de observadores extranjeros para que confirmaran la transparencia de este plebiscito. En marzo del 87 se promulgó la ley de partidos políticos, mediante la cual las colectividades pudieron reconstituirse de manera oficial y volver a operar legalmente, porque los partidos políticos en Chile estaban prescriptos. Entonces ahí se reunieron los que querían el no o el sí. Por el no se unieron bajo la concertación del Partido por la Democracia para representar la opción no, y Pinochet y sus aliados representaron el sí. Van a ver por primera vez propaganda. Propaganda política, incluso por primera vez en televisión. Gratuito, en cadena nacional. A las 11 de la noche, pero no importa, hubo. Finalmente, el día 5 de octubre del 88, casi un 90% de los chilenos inscritos para votar fue a votar. Y los resultados fueron dados parcialmente. Los primeros resultados fueron dados siempre favorables a la opción sí, hasta que cerca de las 2, 3 de la mañana se da a conocer que el no había triunfado con un 55,9% de los votos contra un 44,01% de los votos que obtuvo la opción sí. ¿Qué característica tiene esto? ¿Qué importancia tiene? Que la dictadura no se venció por las armas como algunos grupos querían. Como un grupo estuvo a punto de lograrlo en el atentado de Pinochet. Como un grupo, como algunos grupos que hicieron protestas mientras el Papa Juan Pablo II visitaba Chile. Sino que se venció a la dictadura a través de un lápiz, a través de un papel. Y a Pinochet no le quedó nada más que reconocer el triunfo. Número uno. No le quedó nada más que ver este triunfo de la opción no para llamar a plebiscitos a una elección al año siguiente, en el 89. Se inicia así este proceso de democratización de las instituciones. En el año 89
Vamos al último punto, número 5, gobierno de Patricio Aylwin. Los candidatos presidenciales para ese plebiscito, que fue el 14 de diciembre de 1989, para esa elección, tenemos como candidatos a Patricio Aylwin, que de la Concertación, a Hernán Vigi, Democracia y Progreso, que son los partidos de derecha, Patricio Aylwin, de la Democracia Cristiana, Hernán Vigi, ex ministro de Hacienda durante la dictadura y considerado el responsable de la reactivación económica, los famosos Chicago Boys. Los famosos Chicago Boys. Y existió un tercer candidato, que fue Francisco Javier Errázuriz, que es un empresario apoyado por los partidos de centro a derecha, de la Unión de Centro, la UCC, y los resultados finales arrojaron que Patricio Aylwin obtuvo un 55,2% de los votos. No fue necesario ir a una segunda vuelta. Pero no solamente se eligió al presidente, sino que también se eligió al Congreso completo, diputados y senadores. Pero hay una trampa. La dictadura dejó con una ley de amarre. No es como ahora, que es proporcional a los votos, sino que era un sistema binominal. ¿Para qué? Para que siempre existieran dos fuerzas, izquierda y derecha. ¿Eso qué significó? Que algunos candidatos a diputados o senadores llegaron al Congreso con una estrecha cantidad de votos, en desmedro de aquellos que habían tenido una gran cantidad de votos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Porque este sistema binominal va a permitir que solamente existan dos conglomerados: la Concertación y la derecha. Los que no pertenecían a estos conglomerados y que tuvieron una alta votación no llegan al Congreso Nacional. El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin asume como presidente de la República en una celebración que se va a realizar en el Congreso Nacional, en el nuevo Congreso Nacional de Valparaíso. Y durante los siguientes 4 años va a desarrollar un estilo de política caracterizado por la búsqueda de la gobernabilidad a través del consenso, de los acuerdos. El gobierno de Aylwin se denomina un gobierno de transición. Ojo con eso, es un gobierno de transición. No es la Tercera República, ni la República no sé cuánto, como estaba en la pregunta de la prueba. Pero Pinochet no se va a la casa, sino que sigue en los cuarteles. Porque él dice que se va a quedar ahí porque tiene que cuidar que todo funcione como corresponde. Pinochet entonces asume nuevamente como comandante en jefe del ejército durante 8 años más. 8 años más. Y posteriormente asume como senador vitalicio. Ricardo Lagos, antes del plebiscito del sí y el no, le dijo a Pinochet en una entrevista de televisión en Canal 13, que le apuntó con el dedo que él nunca había conocido a una persona con tanta sed de poder, con tanta énfasis en perpetuarse en el poder. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Por una simple razón. A nivel latinoamericano, no, vamos más macro. A nivel mundial, se está poniendo fin a la Guerra Fría,
Ya no existen esas típicas características entre lo bueno y lo malo, entre el comunismo y el capitalismo. Triunfó obviamente el capitalismo, porque Estados Unidos sigue estando presente, en cambio la Unión Soviética se desintegró por completo. El fin de la Guerra Fría fue una influencia potente en nuestro país. Potente. Y también, y también vemos que se pone en fin a lo largo de toda Latinoamérica de todas las dictaduras que están presentes. En 1982 Bolivia fue la pionera en dejar atrás el régimen dictatorial. Después lo sigue Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y finalmente nuestro país. También otro de este contexto internacional que se da para el fin de la dictadura en Chile es la constante condena a la violación a los derechos humanos que se da desde la ONU. Se va a acusar al régimen militar de terrorismo de Estado y de cometer abusos contra la población. En pocas palabras, se acusa a la dictadura de violaciones a los derechos humanos. Obviamente, esto auspiciado, ¿saben por qué? Por los exiliados que están en el extranjero. Porque ellos van a promover acciones. En primer lugar, acciones de solidaridad y en apoyo a las víctimas de la represión. En casi todas las embajadas de Chile en el extranjero se formaban protestas contra el régimen militar. Y durante el gobierno de Elwin, ya para ir cerrando, para ir haciendo como una especie de reconto o de cierre de la clase, se empezó una reivindicación a los derechos humanos. No solamente durante el gobierno de Elwin, sino que se inició. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Elwin, la tarea para aclarar lo que había ocurrido en nuestro país fue tomada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como el Informe Rating. Este informe Rating investigó y llegaron a la conclusión de 2.279 muertes durante el periodo investigado desde el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990. De los cuales 2.279 muertes, una cantidad importantísima, son detenidos desaparecidos. Después, entre el año 2003 y el 2011, tenemos otra reivindicación a los derechos humanos. ¿A través de qué? A través de la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura. Esto fue creado en el año 2003 durante el gobierno de Ricardo Lagos, que es para complementar el informe Rating. Así se conoce como el informe Walech. Esta comisión, el informe Walech 1, que concluyó que casi alrededor de 10.000 personas sufrieron presión política y tortura. Pero durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se crea el nuevo informe Walech 2, en donde aumenta considerablemente el número de torturados, el número de aquellas personas que sufrieron prisión política, los exiliados. Lamentablemente, chiquillos, el informe Walech 1 y 2 no lo vamos a poder conocer hasta cerca de 90 años más. Desde que se publicó hay que esperar 90 años. Porque fue un silencio impuesto por el Congreso Nacional, específicamente por los partidos de derecha,
quienes no quieren que sepamos qué fue lo que ocurrió. Se sabe a grandes rasgos las torturas que se cometieron, pero no a quiénes ni quiénes lo hicieron. Existe como una ley, como silencio, es como, no sé, como una ley mordaza para conocer lo que ocurrió. A ver, profe, por... No, no puede ser, mire lo que estoy leyendo aquí, acabo de volver a donde están ustedes. Se confirma primer caso de variante Delta en Chile. Qué lata. Profe, solo por curiosidad, ¿qué pasó en el atentado contra Pinochet y qué tan cerca estuvieron de concretarlo? Así, así, mira, así, Jair. El atentado de Pinochet fue en el puente Melocotón, allá hacia el Cajón del Maipo, que Pinochet iba a su casa de descanso allá en San José de Maipo. Y él venía de vuelta de allá con su nieto Rodrigo García Pinochet. Bueno, me sé de memoria esa historia porque le he contado varias veces. Y se produce el atentado. ¿Pero sabe por qué estuvieron así de concretarlo? De matar a Pinochet. Porque los lanzacohetes no funcionaron. Algunos funcionaron, pero en el auto que venía él era completamente blindado, que eran los Mercedes. Y también por la valentía que tuvo el chofer de Pinochet de retroceder y avanzar y avanzar y avanzar hasta dejar atrás el atentado. Si hubo muertos, muchos, como 10 personas, si es que no me equivoco, del escolta de Pinochet, fueron los que murieron. Pero el objetivo que era Pinochet, no pasó nada. Por eso ya te digo que estuvieron así, a poquito de concretarlo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera concretado? No sé. Eso queda en la nebulosa de la historia. Como no ocurrió, no sabemos qué hubiera pasado. Solamente se hubieran llamado a elecciones o qué cosa, no se sabe. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese atentado? Que ese mismo día se decretó en nuestro país nuevamente el estado de sitio. Y se detuvieron a muchas personas, se torturaron y se asesinaron a muchas personas. Como represalia al atentado de Pinochet. Y obviamente en Santiago los partidarios de Pinochet hicieron una gran concentración ahí en la Alameda para dar el apoyo no al Estado, sino que dar un apoyo a la figura de Pinochet. Y es así, chiquillos, como llegamos al segundo gobierno democrático. Lo que dije anteriormente era la respuesta que su compañero quería. Y es así, chiquillos, como llegamos a un segundo gobierno democrático, que es de Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva. También un gobierno democrático, elegido con casi el 58% de los votos, la elección más alta, incluso él sacó más votos que su propio papá. Y es más, Frei no estuvo en el poder 4 años, sino que tuvo 6 años. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la constitución. Y de ahí llegamos con el gobierno de Frei. ¿Qué va a ocurrir? La apertura comercial. A Frei siempre se le criticó que pasaba viajando. Obviamente que tenía que viajar al extranjero para... Chile estaba completamente abandonado. Recién había terminado una dictadura atroz. Los mayores mercados de nuestro país habían cerrado las puertas para Chile.
Entonces Frei va, hace negocio, firma tratados, y después viene el gobierno de Ricardo Lagos, primer socialista después de Allende. Ricardo Lagos concreta estos anuncios que hizo Frei. También el gobierno democrático duró 6 años. Ahí hay una nueva modificación a la Constitución y de ahora en adelante los gobiernos van a durar 4 años. Viene el gobierno de la presidenta Bachelet I, primera mujer en Latinoamérica y al mundo prácticamente, de acceder al poder, acceder a la presidencia de un país a través de la vía democrática. Después viene Piñera I, primer gobierno de derecha desde Alessandri. Bachelet II, Piñera I, Bachelet II, Piñera II en el que estamos actualmente. Pero eso es materia para la próxima semana. Ya pues chicos, hicimos un recorrido gigantesco por toda la